Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de cursos a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato volver a contar con la presencia, la participación del doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Él es doctor en Economía y es docente universitario. Estimado Alfredo, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo en el programa. Muy buenas noches, Silvano, estimados televidentes. Importante hacer reflexiones en relación a tópicos que tengan que ver con la academia, con la investigación, con la economía y, por supuesto, con buscar un estado de bienestar, por lo menos en el constructo. Y bueno, has introducido un poco la idea porque esta noche vamos a hablar de la gestión del conocimiento a partir o desde la investigación educativa. Pero primero que nada, Alfredo, ¿por qué consideras que es importante la investigación educativa desde la academia para la sociedad? Sin duda debemos pensar en hacer desarrollo. La misión universitaria es la de resolver los problemas de una sociedad que tiene distintas aristas, distintas interacciones. En ese contexto se van generando los respectivos perfiles profesionales. Los perfiles profesionales están asociados a competencias de los especialistas en las distintas áreas que a partir del desarrollo de esas competencias deben resolver los problemas de áreas específicas o también de otras áreas complementando con otras especialidades. Entonces la misión universitaria debe ser la de encaminar la resolución de problemas, estar al servicio de su pueblo, volcar la formación profesional, la investigación, acción la podemos llamar, la interacción y la integración para que esa universidad tenga acreditación. Entonces, el megaproyecto de una sociedad es educar, es capacitar, es investigar. ¿Para qué? Para mover un aparato productivo, para generar mayores condiciones que permitan mejorar la calidad de vida, entonces disminuir las desigualdades o inequidades. Entonces, desde ese concepto, la universidad tiene un rol fundamental en cualquier parte del mundo. Puede ser en Europa, puede ser en el Asia, puede ser en Oceanía, en Latinoamérica, pero la misión de las universidades tiene que ver con la formación del recurso humano para resolver los problemas de subdesarrollo o, si vemos en la dialéctica, de encaminar el desarrollo. Y entonces, ¿cuál es la importancia que tiene un modelo de investigación asociado a la gestión del conocimiento? Bien, es importante entender que si vamos a aplicar el conocimiento para resolver los problemas de la sociedad, tenemos que generar conocimiento. Y para generar conocimiento, desde la formación de los educandos, de los universitarios en las distintas especialidades, debemos impulsar la investigación. Debemos impulsar una formación por competencias. Esas competencias de asignatura tienen que estar vinculadas a las competencias del perfil profesional, y el tema del perfil profesional tiene que estar vinculado a la demanda para el desarrollo de una sociedad. Entonces, el aprendizaje tiene que ser significativo, con sentido, que sirva a un contexto específico, y nos hemos olvidado de todo ello. Cuando se plantea generar desarrollo a partir de la educación, incidir en el multiplicador de la economía, en la construcción de un estado de bienestar, tenemos que pensar en entender al educando, en sus necesidades, interacciones, expectativas. Vamos a pensar de la siguiente manera. El educando tiene una manera de estudiar. El profesor se plantea una pregunta: ¿cómo voy a enseñar? Y generalmente enseña a su estilo, a su manera, sin entender al demandante, en este caso al educando. Entonces, es más sencillo generar la interacción
la evaluación o el diagnóstico de cómo aprende el educando. Si entendemos los que enseñamos cómo aprende el educando, mejoramos nuestro proceso de enseñanza. Hablamos de un proceso enseñanza-aprendizaje, que es dialéctico, que tiene lucha de intereses, pero esa lucha de intereses tendría que volcarse a una perspectiva de generar sujetos de aprendizaje, de generar el aprendizaje significativo, porque el educando va a cambiar de actitud y va a generar el cambio de las actitudes de su familia, de su entorno, de su contexto. Ahí estamos hablando de la incidencia que tiene el estudio, la investigación desde el aula, desde la asignatura, en la problemática de hacer desarrollo. Investigar implica generar un conjunto de competencias para el manejo de la metodología de investigación, para que el educando genere interacciones apropiadas de atención y concentración y, por supuesto, tenga mejorada cotidianamente su metodología de estudio. Estudio, investigación, pero en función de la demanda para el desarrollo. Puede ser de la familia, puede ser del barrio, con sus instituciones. Entonces ahí estamos incidiendo de manera significativa en este aprendizaje que va a mejorar la postura, las interacciones de los agentes económicos o de los actores sociales e institucionales. Desde el aula, desde el individuo, en la interacción armoniosa, vamos a decir, de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el docente, el educando, los que interactúan, los administrativos, etcétera, y la sociedad, seamos sujetos de aprendizaje. Que no existan exceso de jerarquías, porque uno como maestro aprende del educando. Y para ello tenemos que generar metodologías activo-participativas. Esas metodologías activo-participativas que hoy se han incrustado en el aula virtual sincrónica, asincrónica, porque es interesante, ¿no? Se pueden generar juegos también en la parte asincrónica. Van a permitir que los educandos en la diversidad, y esto hay que entender, porque somos semejantes, pero somos diversos, tenemos distinto contexto. Entonces, en esa diversidad vamos a fomentar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo inclusivo, que es lo que menos tenemos en nuestro medio. Porque si alguien sabe algo, lo esconde, en vez de compartirlo. Si el profesor no entiende a los educandos en su diversidad, por decir hay alguien que no tiene buena vista o que tiene algún problema auditivo, entonces el manejo del aula virtual está en función de los educandos, no está en función de la comodidad del maestro. Entonces el maestro, para ser reconocido, tiene que entender al demandante y ese demandante, ¿no es cierto?, va a promover en el maestro superación y el desarrollo de competencias de manejo de software en la virtualidad, de hacer complementos que permitan incluir al educando en el aula virtual y generar un proceso formativo que asegure más adelante un proceso muy planificado, exquisitamente planificado, pero que también genere una evaluación sumativa con rúbrica, con términos de referencia, con situaciones claras de transparencia, vamos a decir, y de idoneidad que permitan retroalimentar un proceso, que dejen conforme al educando con esa retroalimentación, que él sea partícipe hasta de su autoevaluación, lo mismo que el docente, porque ahí se va a ver cuán bien, regular o malo ha sido el proceso de interacción
en el aula sincrónica, en el aula asincrónica. Hablando de enseñanza, formación, ¿se incentiva, consideras que se incentiva la investigación en los estudiantes? Bueno, por lo menos el que habla siempre ha incentivado la investigación, porque a partir de la investigación lo que estamos haciendo es aprender haciendo en función de la demanda que se tiene en una sociedad para hacer desarrollo. Entonces, acá se me viene a la cabeza, por ejemplo, la utilización de análisis multivariados, métodos de prospectiva, que son interesantes para entender las causalidades en la realidad concreta, para hacer mediciones. Ahí empieza la investigación, porque cuando uno entiende una relación de causalidad crítica, pero ponderando en la lluvia de ideas, en la lluvia de opiniones, de conceptos, las relaciones entre esos conceptos, opiniones o ideas, entonces llegamos a determinar una relación de causalidad crítica. Y en función de la causalidad crítica, nosotros podemos hacer mediciones, pero también podemos generar escenarios, manipular variables. Estamos entrando al mundo de la simulación, que para muchos en el tiempo era una gran cosa. No, esos temas son de años pasados, que hoy se los han automatizado. Tenemos, por ejemplo, una matriz de Bester que nos ayuda a hacer el análisis multivariado, pero muchos han escondido este tipo de instrumentos que apoyan la investigación. Entonces, se ha falseado el manejo de la estadística, de la matemática, del muestreo, se ha hecho asustar al educando. Ahora los educandos en colegio están llevando estadísticas, están manejando un SPSS, entonces ni siquiera han terminado el bachillerato, a medio secundaria vamos a decir, están llevando todo ello y están aprendiendo a interpretar indicadores, cuantiles, promedios en relación a la variabilidad, a la simetría, a la kurtosis, a la concentración. Están resultando grandes positivistas y no olvidemos que el positivismo es interesante también para este cometido de generar ciencia coherente y congruente. Bueno, y la investigación educativa debe responder a necesidades que están presentes en la sociedad, ¿o es la academia que de alguna manera define qué investigar? Aquí viene lo interesante. En general, la academia define lo que hay que investigar, pero manipulando, vamos a decir, las líneas de investigación propuestas por un gobierno central, expresadas en un plan de desarrollo económico y social. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchas maneras de interpretar la realidad. Entonces, lo que ocurre con las universidades es que deben ser obedientes ante el financiador. Entonces, el financiador, hoy en una crisis de institucionalidad y una crisis de oferta, que la llamo, entonces no está ubicado en lo que es primordial en referencia a la demanda de la sociedad. Sencillo de demostrar eso. No se fomentan como en tiempos pasados, por lo menos en algo vamos a decir, el tema de la comunicación y la participación en los procesos de planificación, que son importantísimos. Entonces se ha menguado esa característica. Si bien tenía sus contingencias, pero por lo menos se hacían los ejercicios. Entonces, cuando se deja de hacer ese ejercicio y cuando en una sociedad tenemos demasiada conflictividad social, nos damos cuenta que hay reticencias de comunicación. Hablamos de una comunicación efectiva para hacer desarrollo. Y ahí están involucradas las universidades y los distintos actores sociales e institucionales. Entonces, hay una especie de investigación indicativa, la vamos a llamar. Perfecto.
En función de esa investigación indicativa, nosotros ¿qué planteamos? Que debemos generar viveros de investigación desde el aula. ¿Para qué? Para que los sujetos desde la asignatura y en función de las competencias de la asignatura y las competencias del perfil profesional puedan entrar en la investigación-acción, en la vinculación, vamos a decir, con la sociedad y plantear alternativas de solución a problemas específicos a través de ese proceso investigativo. Entonces la universidad ahí está siendo reconocida. Es a partir de ello que las universidades se acreditan. Y la acreditación va a tener sostenibilidad, o sea, va a perdurar, va a ser parte de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se hace la investigación indicativa? No tiene impacto en la sociedad, no tiene reconocimiento en la sociedad. Entonces la sociedad descalifica a las universidades. Entonces nos dicen, estos señores de las universidades ganan mucho dinero y no hacen un aporte real a la resolución de problemas en la sociedad concreta. Y en la crisis de oferta nos damos cuenta que primero, antes que un académico, llega un sujeto que hace sindicato. Y eso lo vamos a ver en elecciones de comité cívico, lo vamos a ver en instancias donde se debería ser compulsa en función de la meritocracia, pero acá no hay meritocracia. Acá hay un desconocimiento a la academia, a los procesos de investigación, a la generación de la ruta de aprendizaje, que me parece interesante. Y para redondear, cuando se habla de la ruta de aprendizaje, estamos hablando del patrón de aprendizaje, del modelo, que debe ser coherente, congruente, en función de competencias que son parte del perfil profesional actualizado, en función de la demanda para el desarrollo. Entonces, a partir de esos elementos y las competencias genéricas, que son valores, que son prioridades, que tienen que ver con la moralidad, entonces se gesta el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje concentrado en el aprendizaje del educando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que nosotros hacemos es generar competencias que se vinculen a las competencias profesionales, a la misión universitaria. Entonces, en función de eso hacemos la planificación didáctica de cada clase. Rol del estudiante, rol del docente, uso de la herramienta específica, ¿no es cierto? Entonces, el contenido, el resultado esperado, la interacción en función del tiempo y, por supuesto, el debate, la aplicación de un formulario que permitan la retroalimentación de la próxima clase. Entonces, en función de eso se hace el trabajo formativo, después se llega al aula asincrónica, en la cual se van a colocar las tareas, ¿no es cierto?, para perfeccionar, y después se va a hacer la solemne, la prueba que tiene que ser evaluada, pero en función de criterios, que es importante, criterios de manejo de reglas, de conceptos, de aplicación, de interpretación, etc. Entonces podemos aplicar la taxonomía de Bloom en este caso. Entonces, cuando se ha trabajado de esa manera y cuando se plantea una evaluación con términos de referencia claros, con rúbrica, el estudiante no va a reprobar. El estudiante solamente se va a divertir ratificando lo que ha ido aprendiendo en el aula, con metodología apropiada. Entonces, ¿qué tenemos? El logro de las competencias esperadas. Ese logro de las competencias esperadas implica cambio de actitud del educando, ha aplicado procesos investigativos y, por supuesto, vamos a retroalimentar un proceso de desarrollo. Vamos a tener menor nivel de desigualdad. Estamos construyendo un estado de bienestar, que es lo indispensable.
Has hablado de la ruta de aprendizaje significativo. Entonces, a través de la ruta de aprendizaje significativo, ¿cómo podemos fomentar la investigación? En el aula, las actividades del aula en cada clase tienen que utilizar metodología de la investigación. Tienen que fundamentarse en el método científico. Tienen que estar dentro de los paradigmas propios de la investigación científica. Entonces, el explicar un paradigma, el hablar de epistemología, noceología, filosofía, de enfoques, tipos de investigación, no puede ser para el último año, para el egreso y para frenar al educando. Entonces, los seres humanos por naturaleza somos investigadores. Le preguntamos de niño a nuestros padres, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo el rato cuestionamos, porque tenemos la naturaleza de investigar, de saber las relaciones que tienen las personas, las cosas, las interacciones en las cuales estamos inmersos. Entonces, somos investigadores por naturaleza. Solamente que cuando se equivocan en un país, en la definición de un modelo de salud, nutrición, educación para la producción, que aproveche la diversidad de culturas, de pisos ecológicos, ahí estamos aplazados. Cuando se embrutece a la gente desde la escuela, ahí estamos traumando la posibilidad de hacer estudios real, investigación y aplicación de lo investigado en la resolución de los problemas del contexto específico. ¿Para quién es el conocimiento que genera la investigación? Actualmente, eso es para satisfacción de los académicos, para que hagan un libro. En general no se está satisfaciendo a la sociedad en su expectativa de hacer desarrollo. Entonces, la sociedad también se tiene que reconducir en el aspecto de hacer praxis de la empatía, la tolerancia. Y cuando hablo de empatía, tiene que también confiar en sus profesores de escuela, del ciclo secundario, tiene que confiar en los profesores universitarios, pero también tiene que haber un desafío del profesor universitario. Alguna vez me decían, Mansilla, pero ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué llegar a ser doctor si el sueldo es el mismo? Yo decía, diablos, discúlpenme la expresión. O sea, uno se tiene que superar porque tiene que ser el ejemplo de los educandos. Y tiene que actualizarse y actualizar a los educandos para que estos educandos sean mejores que uno. ¿Qué es un profesor? Es un papá de muchos. ¿Y qué rol tiene un papá? Hacer que sus hijos sean mejores que él. Entonces, si pensamos de manera adversa y si solamente pensamos en la parte salarial, ahí nos estamos equivocando. Entonces tenemos que hablar de la vocación que tiene el académico, el docente. Y gracias a Dios, son 6 meses que ha fallecido mi papá de 92 años. Él ha sido un maestro de vocación y nos ha formado con mucha pasión y vocación. Y nosotros hemos nacido con esa vocación para enseñar, pero en función de entender cómo aprende el sujeto, en función de hacerlo grande ese sujeto y que ese sujeto haga grandes a sus hijos y a las personas con las cuales interactúa. Ahí hablamos de una educación, investigación educativa aplicada a los procesos de desarrollo, aplicada a la construcción de un estado de bienestar. Muchísimas gracias, Alfredo. Sin duda es importante interactuar con este tipo de reflexiones y que las mismas sirvan para el cambio de las actitudes. Todos tenemos lo bueno y lo malo, pero tenemos que reconocer nuestras debilidades. ¿Para qué? Para disminuirlas. Y también tenemos que asumir nuestras fortalezas para seguir potenciándolas.
Muchísimas gracias, Silvano, y a todos los personajes que nos están atendiendo, entendiendo, y a la ciudadanía en general. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Con él conversamos alrededor de la importancia de la gestión del conocimiento desde la investigación educativa. Esperamos que el argumento, el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.